en este primer video tutorial vamos a ver un primer acercamiento al lenguaje de programación Java. El lenguaje de programación Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. La programación orientada a objetos utiliza atributos, métodos, clases. Sí, más adelante vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. En este primer video tutorial únicamente vamos a hacer un acercamiento al lenguaje de programación y lo vamos a hacer con el clásico programa que se hace en las materias o los cursos de programación, que es el Hola Mundo. Bien, para trabajar con Java existen muchos IDEs, ¿sí? Que es, un IDE es el entorno de desarrollo integrado. Un IDE nos da las herramientas para poder compilar, depurar, ¿sí? Muchas herramientas para poder trabajar con el lenguaje de programación sin necesidad de tener que irnos a la línea de comandos y hacerlo desde ahí. Tenemos actualmente varios IDEs, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el NetBeans, que es con el que vamos a trabajar precisamente. Tenemos el Intel IDEA, ¿sí? Que es uno de los más recientes, y tenemos Eclipse. Estos tres IDEs son los que los programadores están usando, ¿sí? Hay otros IDEs que, bueno, son un poquito viejitos y a lo mejor todavía los pueden conseguir, como por ejemplo GCreator, cual otro GBlue también está, pero bueno, en general estos son los que están utilizando actualmente los programadores de Java. Vamos a trabajar con el IDE de NetBeans. Sí, es un IDE muy amigable, tiene muchas herramientas y creo que es muy intuitivo. Sí, entonces vamos a trabajar con el IDE de NetBeans. Ahora, ¿cómo podemos descargar el NetBeans para poder instalarlo en nuestra máquina? Sí, vamos a ir a una página. Si vamos a ir a esta página que está abriendo, y ahí vamos a encontrar dos opciones, donde podemos descargar solamente el JDK de Java, o podemos descargar NetBeans con el JDK de Java. ¿Sí? Vamos a darle clic aquí, va a descargar el software de NetBeans, lo instalamos, es muy intuitiva la instalación, y aquí tiene la ventaja de que viene incluido el JDK de Java. El JDK es una serie de herramientas que nos van a permitir trabajar o crear programas con Java. Bien, si no quieren, voy a colocar la dirección en la parte de abajo, pero si lo quieren hacer más rápido, bueno, vamos al explorador, al buscador, y ponemos JDK Java, y en la primera liga que nos aparece le damos clic y nos pasa directamente acá. De todos modos, en la parte de los comentarios voy a poner la dirección de donde pueden descargar el NetBeans con el JDK de Java. Bien, entonces vamos a trabajar con este IDE, ¿sí? Les comento, es muy intuitivo, muy práctico. Y bueno, vamos a trabajar un primer programa, les decía, el programa de Hola Mundo. Java, les comentaba, es orientado a objetos. ¿Sí? La mayoría de los libros que he visto de Java comienzan con programación estructurada. ¿Qué significa? Que no utilizan objetos. Hasta que llegan al capítulo de clases y objetos es cuando empiezan a trabajar con objetos. Pero bueno, vamos a ver la diferencia entre un programa estructurado en Java y un programa con clases y objetos de Java. Bien, si ya descargaron el NetBeans, lo abrimos. Si yo aquí ya lo tengo abierto. Sí, este es el entorno de desarrollo de NetBeans. Sí, aquí tenemos el menú de opciones, aquí van a aparecer nuestros proyectos. Si se nos llega a cerrar alguna ventana, pues vamos al menú de Windows y aquí tenemos todas las ventanas que podemos activar. Bien, para crear un nuevo proyecto en NetBeans, vamos a utilizar el menú de archivo o file y vamos a darle a nuevo proyecto. Sí, aquí debemos en categoría tener elegido la carpeta de Java, y en los proyectos debe de estar seleccionada Java Application. Si le damos en siguiente, y después nos va a pedir el nombre del proyecto. ¿Sí? El nombre del proyecto, lo que va a hacer cuando le demos ahí un nombre, se va a crear una carpeta. En esa carpeta se va a crear el paquete. ¿Sí? NetBeans trabaja por paquetes, y sí se pueden crear archivos independientes, pero lo más conveniente es trabajarlo por paquetes. Bien, entonces cuando creamos el nombre del proyecto nos va a crear una carpeta. Por ejemplo, va a ser Hola Mundo. Si vamos a utilizar la notación camello, y por aquí dice que ya tengo uno, entonces le voy a poner Hola Mundo 1. Si ustedes no lo tienen, pues entonces no les debería aparecer aquí el error. Bien, esta segunda caja de texto que tenemos nos va a decir, si aquí le damos en Browse o en Examinar, dónde queremos guardar nuestro proyecto, nuestra carpeta de proyecto. Si por default se van a guardar dentro de mis documentos, ¿sí? En documentos, y hay una carpeta que se crea cuando se instala el NetBeans, y aquí es donde se guardan todos los proyectos que hacemos dentro de NetBeans, ¿sí? La carpeta NetBeans Projects. Ok, entonces lo vamos a dejar ahí por default. El siguiente folder nos indica que se va a crear, si dentro de la carpeta de proyectos se va a crear, de proyectos de NetBeans, se va a crear una carpeta Hola Mundo. Si se dan cuenta, es el mismo nombre que tiene el nombre del proyecto. Bien, en esta parte de aquí que dice que se va a crear la clase principal main, ¿sí? Aquí tenemos dos secciones divididas por un punto. La primera sección es el nombre que le va a dar al paquete, así que en este caso es Hola Mundo 1, si se dan cuenta es el mismo de acá, solamente que lo va a poner todo en minúsculas, perdón. Y este es el nombre que le va a dar a la clase que va a crear. Si cuando
Después del punto, lo que se crea es un archivo .java, ¿sí? Una peculiaridad de Java es que la clase que se trabaje dentro del proyecto o del programa que vamos a hacer se debe de llamar igual que el archivo .java. Entonces, aquí, para diferenciar que va a ser mi clase principal, si yo lo que hago es ponerle el nombre de main o principal, ¿sí? Con mayúsculas para distinguirlo de nuestro main. Ok, entonces le damos finalizar y automáticamente se va a crear un archivo main.java, ¿sí? Que en la parte de explorador de proyecto lo podemos ver. ¿Sí? Este cubo que tenemos aquí es el nombre de nuestro paquete, este es el nombre de nuestro proyecto y este es el nombre de nuestro archivo .java. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el paquete Hola Mundo 1 y se crea también una clase. ¿Sí? Todos los archivos que se manejan dentro de Java son clases. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una clase que se llama main y les comenté que bueno, Java y programación orientada a objetos en general trabaja métodos. Entonces aquí se crea un método. Este método principal se llama main. Los que han trabajado ya con lenguaje C o C++, si recuerdan que está la función main, bueno, aquí en Java se llama el método main y al igual que en lenguaje C es en el lenguaje C la función principal, aquí es el método principal, ¿sí? Entonces nos da automáticamente esto, ¿sí? Y nos pone que va a ser público, que va a ser estático, no regresa ningún valor, ¿sí? Todos los métodos funciones pueden regresar un valor, este no va a regresar ningún valor, y puede recibir parámetros, ¿sí? Esto es un arreglo. ¿Por qué? Porque podemos nosotros ejecutar nuestro programa desde línea de comandos y pasar la información a nuestro programa, se recibe en este arreglo para después poder utilizar dentro del método. Bien, aquí ya tenemos entonces esta parte. Sí, ya tenemos nuestro public static void main y lo que vamos a hacer ahora es poner el system.out.println y el hola mundo. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, si nos dice que esto es un comentario, tenemos la definición de clase, si tenemos la palabra reservada class, hola mundo, tenemos definición de un método dentro de la clase, ¿okay? Y eso es lo que tenemos aquí, tenemos la clase main. Si yo le llamé main porque es nuestra clase principal, tenemos el método principal main y vamos a utilizar algo que se conoce como métodos estáticos. ¿Sí? Vamos a utilizar system.out.print. Vamos a utilizar print, ¿sí? Y aquí entonces vamos a poner una cadena que diga hola mundo. ¿Ok? Y ya podemos ejecutar nuestro programa, nuestra solución, nuestro proyecto. Si se dan cuenta, solamente utilicé una instrucción para desplegar dentro de una consola lo que es hola mundo. Y lo podemos ejecutar este proyecto de varias formas. Podemos darle clic aquí en Run Project, podemos irnos a Run y bueno, aquí nos dice que puede ser F6 o podemos darle en Run File. Si cualquiera de ellas nos va a ejecutar el programa. Bien, ya que estamos aquí vamos a darle en Run File, ¿sí? Y está ejecutando o corriendo nuestro programa y bueno, aquí en la parte de abajo podemos checar que hay una ventana para la salida de ejecución de nuestro programa. Bien, podemos crear archivos ejecutables de cierta forma, ¿sí? Aunque Java realmente no es un compilador, sino crea un .exe. Java tiene, yo considero que tiene más características de intérprete porque bueno, tiene que estar en una máquina virtual para que se pueda ejecutar nuestro programa, y aunque sí se puede crear un cierto tipo de archivo ejecutable, pero finalmente necesitamos tener la máquina virtual porque utiliza algo que se conoce como jar, ¿sí? Para poder ejecutar los archivos que en cierta forma Java genera como ejecutables. ¿Sí? Entonces no es 100% ejecutable o 100% compilador Java. ¿Sí? Bien, entonces ahorita vamos a tocar ese punto de cómo hacer los ejecutables o cómo crear un punto jar, porque bueno, Java tiene aquí su ventana de ejecución, ¿sí? Donde se despliega lo que se está ejecutando. Entonces pues no tiene caso ahorita ver cómo se hace el jar y cómo se ejecuta. Más adelante vamos a verlo cuando hagamos aplicaciones gráficas y ahí sí vale la pena porque como maneja ventanas, botones, etcétera, pues si ejecutamos el punto jar, automáticamente nos abre la ventana. Bien, entonces este es el hola mundo, pero si se dan cuenta no estamos utilizando ningún método, ningún objeto más que el método principal main. Para trabajar orientado a objetos necesitamos crear un objeto, por lo tanto necesitamos crear otra clase. Sí, aquí tenemos una clase que se llama hola mundo, ¿sí? Y vamos a ponerle por ejemplo OO. Dice que esta clase va a incluir un método no estático, va a ser público, necesita un objeto para poder ser creado, denominado imprime hola, ¿sí? Y este va a ser nuestro método no estático. Público, ¿por qué? Porque vamos a poder tener acceso desde otra clase, ¿sí? Una vez que creamos el objeto. Tenemos entonces esta clase que se va a llamar hola mundo OO, orientado a objetos, y tenemos nuestra clase que se llama hola mundo, ¿sí? Ya
ya la creamos, bueno, yo ya la tenía creada, le puse hola mundo 1. Tenemos nuestro método principal main. Recuerden que todo proyecto en Java va a entrar, o el primer método que se va a ejecutar siempre va a ser el método principal main. Bien, entonces vamos a cambiar un poquito nuestro proyecto y vamos a agregar una nueva clase que se va a llamar hola mundo OO. Ok, entonces vamos a nuestro ID NetBeans y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí el paquete hola mundo. Lo que vamos a hacer es, se puede hacer de dos formas. Le damos clic al paquete y vamos a File y New File, o si aquí va a aparecer New File y nos va a aparecer aquí Java Class. Si vamos a agregar una nueva clase, o le damos botón derecho, New y Java Class. Bien, esta nueva clase entonces se llama hola mundo o orientado a objetos. Sí, forma parte del proyecto hola mundo, está dentro del paquete hola mundo 1, que es este, sí, y le vamos a dar finalizar. Bien, entonces en esta nueva clase se dan cuenta que ya no aparece el método principal main. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una clase y de esta clase podemos traer objetos. Bien, entonces vamos a crear un método. ¿Sí? Los que vienen del lenguaje C, un método es muy parecido a lo que son las funciones del lenguaje C. Si recuerdan, se les da un nombre, si regresa un valor, puede recibir parámetros y siempre va a comenzar y va a terminar con llaves. Entonces nuestro método en este caso va a ser público, lo que significa que cualquier otra clase lo va a poder utilizar. No va a regresar ningún valor, se llama imprime hola y va a tener esa instrucción. Ok, entonces va a ser un método público, no regresa ningún valor y se llama imprime hola y no recibe tampoco ningún valor. Debe de comenzar y terminar con llave. Y lo que vamos a hacer aquí es un system. Igual vamos a utilizar una clase system. ¿Sí? Aquí no hay que definir nada, estas clases ya automáticamente las podemos utilizar sin necesidad de estar definiendo objetos. Vamos a utilizar el método out con print ln. ¿Sí? El print ln lo que va a hacer es imprimir el texto y después dar un salto de línea. Si no le ponemos el ln, lo que hace es imprimir y ahí se queda el cursor en esa línea. Ok, vamos a poner entonces hola mundo y ya tenemos nuestro método dentro de la clase que se llama hola mundo. Recuerden que el nombre del archivo se debe de llamar igual que la clase hola mundo. El archivo se llama holamundo.java. Bien, entonces en esta clase yo ya tengo un método que se llama imprime hola y que va a desplegar hola mundo. Nuestro método principal main, que es este que tenemos aquí, ¿sí? ¿Por qué es nuestra clase principal? Perdón, porque se encuentra el método principal main. Entonces aquí esto ya no me va a servir. Y lo que tenemos que hacer ahora es entonces crear un objeto. ¿Sí? Tenemos aquí hola mundo y se llama mi hola y vamos a llamar al método imprime hola. Entonces vamos a crear un objeto. Al momento de crear un objeto necesito saber de qué clase voy a crear. ¿Sí? Es como si estuviéramos definiendo un tipo de dato más o menos. ¿Sí? Una variable. Si cuando definimos una variable, le tenemos que decir de qué tipo de dato es, si va a ser entero, si va a ser flotante, si va a ser doble, etc. Entonces aquí yo al definir o al declarar un objeto, necesito indicarle de qué clase va a ser este objeto. Entonces la clase de la que voy a crear el objeto va a ser hola mundo OO. Entonces le digo que el objeto que voy a crear va a ser de hola mundo OO. ¿Sí? Y le voy a dar el nombre. ¿Sí? En el ejemplo, el nombre que le vamos a dar dice mi hola. Entonces aquí ya tengo declarado mi objeto. ¿Sí? Pero si yo quisiera utilizar ese objeto, ¿sí? O esa variable, si recordemos que, bueno, nuevamente, esto equivale a decir que voy a declarar una variable, por ejemplo, entero num. Sí, entonces este es el tipo de dato y esta es mi variable. En el caso de las clases, esta es mi clase y este es mi objeto de la clase. Sí, pero hasta ahí yo no puedo utilizar ese objeto de la clase. ¿Por qué? Porque no está instanciado. ¿Qué significa que esté instanciado? Que se crea un espacio en la memoria para que yo pueda guardar información, se pueda guardar información ahí y después lo pueda utilizar. Bien, para instanciarlo, entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. El nombre del objeto y con la palabra reservada new le voy a indicar hola mundo y punto y coma. Si esta palabra reservada new lo que hace es, ahora sí, instanciar el objeto. Y esto que tenemos aquí, sí, se llama método constructor. El método constructor, aunque por ejemplo aquí no tenemos un método constructor que se llame hola mundo. Sí, es el primero que se ejecuta dentro de una clase. Ok, tenemos un método constructor por default, así se le llama. Más adelante, más a detalle vamos a ver qué son los constructores. Sí, ahorita nada más que les quede claro que el primer método que se ejecuta al crear un objeto es el método constructor. Bien, entonces ya tenemos aquí. Ahora esto que hicimos en dos partes se puede hacer en una sola. Tenemos hola mundo y mi hola y lo podemos poner en una sola línea.
new, hola mundo. ¿Ok? Sí, esto equivale a estas dos líneas. Lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas. Una vez que ya tenemos el objeto creado e instanciado, podemos utilizarlo. ¿Sí? Mi hola. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos tener acceso a los métodos? ¿Sí? A través del operador punto. Si se dan cuenta, aquí tenemos imprime hola mundo. ¿Sí? Si yo pusiera a imprime hola mundo como privado, ¿sí? Por ejemplo, acá en lugar de público le pongo private, vean lo que va a pasar con el main. ¿Sí? Mi hola, y no puedo ver el método que está creado en la clase hola mundo OO porque es privado, lo que significa que únicamente puede ser visualizado o puede ser usado dentro de la misma clase. Entonces, si le pongo public, ¿sí? Ya lo puedo ver en esta clase. ¿Sí? Y aquí imprime hola. ¿Ok? Y automáticamente, bueno, nos ayuda NetBeans a poner el punto com al final. Bien, ejecutamos entonces nuestro proyecto. Y ahí está, hola mundo. Bien, entonces, la programación orientada a objetos trabaja de esta forma, con clases, métodos y objetos. Ok, entonces, bien, en el siguiente video tutorial vamos a trabajar lo que son más métodos, lo que son ahorita lo que vimos privado, público, ¿sí? De qué se trata, cómo tener acceso a los métodos, a los atributos, cómo definir atributos, etc. Bien, este es un primer acercamiento a lo que es el lenguaje Java y la programación orientada a objetos. Ok, entonces vemos el siguiente video tutorial más a detalle. Bueno, si les gusta esto, pueden decirme qué es lo que corregir, o si no entendieron, por favor díganme en los comentarios para poder tratar de hacerlo un poquito mejor, más entendible, y bueno, seguir con estos videotutoriales de forma que les puedan ayudar. Ok, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial.